revelando lo oculto, engañó a su esposo, pero el amor inesperado con una millonaria cambió Teodeo. Clara se sentó en la mesa de la cocina, mirando por la ventana mientras el sol de Puebla iluminaba la casa. Un lugar que, por mucho tiempo, había pensado que sería un hogar lleno de amor. Pero ahora, las paredes parecían oprimirse sobre ella, aplastando sus sueños y aspiraciones. Tenía 35 años, 2 pequeños correteando, y un esposo celoso que había convertido su vida en una verdadera prisión emocional. Cada mañana se sentía más atrapada, su mente culpándola por las decisiones que la habían llevado allí. El eco de las risas infantiles resonaba en sus oídos, pero la alegría se veía oscurecida por la rutina y el desasosiego. Mientras organizaba los tazones en la mesa, sus pensamientos la arrastraban hacia lugares oscuros. Había abandonado su pasión por el arte, una llama que había sido su guía en la juventud. ¿Cómo había llegado a este punto? Se había convertido en la madre ejemplar, la esposa perfecta en apariencia, pero por dentro sentía que se desvanecía. La vida de Clara se había convertido en un ciclo de responsabilidades que parecían asfixiarla. La rutina se sentía como una sentencia, donde cada día giraba sin ella. Un día, buscando un antiguo libro de su madre, algo la hizo detenerse. Allí, oculto entre las páginas, encontró una carta desgastada. Las palabras de su madre, llenas de anhelos y deseos de libertad, resonaron con ella. La emoción fue instantánea, un destello de esperanza. ¿Era posible que también ella pudiera redescubrir su propia voz? La carta la condujo a un acto impulsivo, inscribirse como asistente en una galería de arte local. El primer día, Clara temía ser juzgada, pero al entrar, cada color y forma despertaba algo dentro de ella, una chispa que había estado apagada durante demasiado tiempo. Fue allí donde conoció a Sofía, una mujer que exudaba fuerza y autenticidad. La amistad que floreció entre ellas era un refugio, una ventana a un mundo que vibraba con libertad y creatividad. Sin embargo, tal conexión también desencadenó una tormenta de inseguridades en Clara, alimentadas por las advertencias de Francisco, que siempre la observaba con recelo. No te olvides de quién eres, parecía decir su mirada cuando ella mencionaba a su nueva amiga. El temor a perder su lugar en la familia la mantenía al borde. Esa noche, con el estómago revuelto, Clara se encontró atrapada en sus pensamientos. Sabía que lo que llevaba en su interior bruñía en un dilema moral. ¿Era posible amar la libertad sin perder la familia? Con cada instante compartido con Sofía, la tensión en su hogar se intensificaba. Francisco, al darse cuenta de su creciente independencia, reaccionaba con más celos y agresividad. Clara sentía que estaba jugando con fuego, y cada día era un paso más hacia un precipicio. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras la angustia crecía, una revelación inesperada la estaba esperando en las sombras de su pasado. Un secreto oculto que había acumulado durante años surgió en sus pensamientos. El dolor de una elección mal tomada anteriormente comenzó a desmoronar la imagen idealizada que había construido. Clara sintió el peso de una verdad que la atormentaba, y el deseo de ser auténtica la consumía. ¿Qué pasaría si su conexión con Sofía se llevaba consigo todo lo que había conocido? En medio de su confusión, un impulso rebelde brotó la promesa de que quizás, solo quizás, podría cambiar su destino y encontrar su verdadero yo. La perspectiva de confrontar su realidad y hacer frente a sus miedos la mantenía despierta por las noches. Clara se encontraba en una encrucijada, sintiendo que sus decisiones la empujaban hacia un abismo, pero también hacia una posible salvación. ¿Podría liberarse del peso de Francisco y su celosía? ¿Y qué pasaría con Sofía y esa chispa de esperanza que había encendido su alma? La decisión estaba cada vez más cerca, un paso que podía cambiar su vida para siempre, pero que también, quizás, podría romperla. El futuro estaba lleno de posibilidades,
pero también de incertidumbre. Clara respiró hondo, con la mente llena de sombras y luces, consciente de que el momento de la verdad se acercaba. Cada latido de su corazón parecía un llamado a la libertad o una advertencia de los peligros que se avecinaban. Clara despertó con una sensación de inquietud palpable en el aire. El día anterior había sido un torbellino de emociones, y la noche había traído consigo un mar de reflexiones. Se sentó en el borde de la cama, sintiendo el peso de las expectativas y la presión de un hogar que ya no sentía como suyo. Las risas de sus hijos, que normalmente la llenaban de alegría, hoy resonaban como un recordatorio constante de lo que estaba en juego. Una voz interior la incitaba a recordar su pasión por el arte, a liberar la parte de sí misma que había quedado sepultada bajo las responsabilidades diarias. Mientras se vestía, su mirada se desvió hacia una de las pinturas que había hecho en su juventud. Colgada descolorida en la pared, parecía mirar con reproche. Clara comprendía que no podía seguir ignorando su propia necesidad de expresión. Había llegado el momento de enfrentar no solo su presente, sino su pasado. Eran las 2 de la tarde cuando llegó a la galería. El ambiente vibraba con la energía de creativos en plena acción y Clara se sintió, por un instante, como si hubiera regresado a casa. Sofía la esperaba con una mirada brillante, llenas de ideas que parecían chisporrotear en el aire. «Hoy haremos algo diferente», dijo Sofía mientras le guiaba hasta una sala de exposiciones. «Quiero que uses esos pinceles que has dejado a un lado. Vamos a transformar este espacio». La emoción de crear volvió a encenderse en el interior de Clara, impulsándola a dejar atrás las dudas. Mientras trabajaban juntas, los colores comenzaron a fluir con una libertad que había anhelado. La tela ante ella absorbía sus emociones, sus miedos y su deseo de un nuevo comienzo. Sin embargo, en el fondo de su mente, la imagen de Francisco se hacía cada vez más fuerte, como una sombra que la seguía. Sabía que el cambio no solo la afectaría a ella, sino también a su familia. Ese pensamiento la distrajo, llenando su mente de imágenes de confrontaciones futuras, las recriminaciones de su esposo, la mezcla de dolor y celos que probablemente se desataría. Esa noche, mientras su familia se acomodaba a la mesa, Clara sintió un nudo en el estómago. Las preguntas de sus hijos sobre su día parecían triviales ante la tormenta emocional que se le avecinaba. Cuando Francisco la miró con desconfianza, se sintió desbordada por la sensación de que su mundo se desmoronaba a su alrededor. «¿Dónde has estado, Clara?», inquirió, su tono implacable. Clara respondió con una pregunta de vuelta, algo que nunca había hecho antes. «¿Y tú? ¿Dónde estás tú en nuestra vida?». La confrontación fue inesperada, pero liberadora. Así comenzó una conversación que pulsaba con un nuevo aire, donde cada uno expuso sus frustraciones e inseguridades. Tras una noche repleta de tensión y sentimientos encontrados, Clara se dio cuenta de que su relación requería más que solo palabras. A medida que los argumentos se deslizaban hacia lo profundo de sus corazones, Clara comprendió que su lucha no solo era contra los celos y la inseguridad de Francisco, sino también contra su propia autoimposición. La claridad de ese momento la elevaba, pero aún había un camino lleno de incertidumbres delante de ella. ¿Podría encontrar un equilibrio entre su búsqueda de libertad y la necesidad de mantener unida a su familia? En su interior, un nuevo impulso se gestaba, un deseo de actuar y tomar las riendas de su vida. Mientras las primeras luces del amanecer se filtraban por la ventana, Clara se sintió empoderada. Algo le decía que iba a necesitar más que color y pinceles para conseguir lo que realmente deseaba. Había llegado el momento de tomar decisiones, de comprometerse a través de actos, no solo palabras. Su determinación la llevó a concluir que debía hablar con Sofía y explorar la posibilidad de una exposición, un paso hacia su autoconocimiento, un medio de reivindicarse como artista y mujer. Pero también la instó a prepararse para la inevitable tormenta que su decisión crearían en su hogar. Clara cerró los ojos y respiró hondo, lista para enfrentar lo que se avecinaba. Sin embargo, en el fondo de su mente, una pregunta inquietante permanecía: si el arte podía ser su salvación, ¿el rechazo de su esposo podría ser su condena? En su lucha por la autenticidad, una sombra se cernía sobre su futuro, y como nunca antes, sabía que debía prepararse para la batalla que se avecinaba.
Clara se despertó horas más tarde, con el sol filtrándose por las cortinas como si el mundo exterior intentara darle la bienvenida a su nueva determinación. Se levantó e hizo un esfuerzo consciente por dejar de lado el miedo y la incertidumbre que aún la acechaban. Su mente latía con pensamientos sobre la reunión con Sofía ese mismo día. Siempre había admirado la forma en que su amiga se movía entre el arte y la vida, creando conexiones donde otros veían muros. Mientras preparaba el desayuno, sus manos se movían de manera automática, pero su mente ardía con preguntas cruciales. Si realmente se proponía llevar su arte al público, necesitaba asegurar que su primera exposición no fuera simplemente un sueño, sino un grito de su esencia. Podía imaginar a Sofía sonriendo satisfecha, compartiendo ideas y colaborando una vez más. Sin embargo, a medida que su interés crecía, también lo hacía la sombra de la duda. El eco de las palabras de Francisco resonaba en su mente: ¿dónde has estado, Clara? Debía enfrentar no solo sus inseguridades, sino también la realidad frágil de su relación. Cuando el reloj marcó las 3, Clara se encontraba en la galería, rodeada de pinceles y lienzos. Sofía llegó puntual, con una libreta llena de esbozos y planos. «Así que quieres hacer una exposición», dijo, levantando una ceja, como si supiera que tal decisión no era trivial para Clara. «Sí, pero», Clara titubeó, sintiendo que el peso de la decisión se volvía abrumador. «No sé si podré lidiar con lo que eso significaría en casa. Francisco no lo entendería». «Oh, pero eso es lo emocionante de la vida, Clara. El arte no se trata de complacer a los demás, sino de conocerte a ti misma a través de la creación». «¿Y qué mejor forma de hacerlo que mediante una exposición?», respondió Sofía con un ardor contagioso. Clara sintió que la inseguridad le chisporroteaba por dentro. Mientras la imaginaba exponiendo sus obras, no podían evitar entrelazarse las imágenes de Francisco criticando su decisión y la de sus hijos preguntándose por qué su madre no estaba presente como antes. La lucha interna era palpable. Al perder el miedo, perdería también a su familia. Durante las horas siguientes, Clara se sumergió en los colores, dejando que sus emociones se vieran reflejadas en cada pincelada. La liberación momentánea de putrefacción en su alma era lo que había buscado durante tanto tiempo. Sin embargo, la alegría se cortaba con cada pensamiento que regresaba a su realidad. Si bien la pintura brindaba un canal de liberación, su vida personal seguía atrapada en un ciclo de insatisfacción. Mientras las luces se apagaban en la galería, Clara hizo una pausa. «Sofía, necesito preparar un discurso. Quiero que esta exposición no sea solo sobre mis obras, sino también sobre lo que significa esa libertad que anhelo», confesó. La respuesta de Sofía fue instantánea y firme. «Tus palabras son tan vitales como tus pinturas. Hay otros que necesitan escuchar tu historia. Tienes que ser auténtica». Al escuchar eso, un torrente de ideas comenzó a fluir en su mente. Era hora de escribir, de comunicarle al mundo la lucha de ser madre, esposa y artista al mismo tiempo. La perspectiva se expandía, y su corazón latía al ritmo de un renacimiento personal. Ya en casa esa noche, Clara se encontró frente a su lienzo en blanco, una mera representación del vacío que había sentido toda su vida. Se apoderó de los pinceles, decidida a convertir ese espacio en algo que pudiera resonar con su verdad. Sin embargo, mientras trabajaba, su mente no podía dejar de cuestionar el impacto de cada decisión sobre su familia. ¿Realmente podría encontrar la autenticidad sin sacrificar su hogar? A medida que los días pasaban y su exposición se acercaba, la tensión aumentaba. La inevitable confrontación entre su deseo de cumplir un sueño y la necesidad de mantener su familia unida se convertiría en el nuevo eje de su vida. Entonces, una chispa de clarividencia la golpeó: si el arte era su voz, quizás también podría ser el medio para sanar las fracturas de su vida. En ese instante, Clara entendió que en vez de solo confrontar a Francisco, podría invitarlo a experimentar su mundo, a ver lo que había estado oculto en su interior por demasiado tiempo. Pero, ¿sería eso suficiente para cambiarlo todo? ¿Estaría Francisco listo para escucharla y comprenderla? Con una nueva resolución, se preparó para lo inevitable, la ampliación de su vida personal y el despliegue de su arte. El momento decisivo se acercaba. Su exposición sería más que un sueño artístico, sería un intento de reconciliación personal y familiar. Así, comenzó a escribir su discurso,
pero en el fondo de su ser, sabía que la verdadera batalla aún estaba por llegar. ¿Aceptaría su esposo el nuevo renacer de Clara, o sería el final de lo que alguna vez fueron juntos? Las preguntas persistían, intrincadas y desafiantes, como cada trazo de su pintura, esperando una respuesta que aún no estaba clara. Clara se despertó esa mañana sintiendo el peso de su decisión. El momento de la verdad estaba cerca. Las primeras luces del día inundaron su habitación, pero no pudieron iluminar su corazón agitado. Ella sabía que la exposición no solo significaba mostrar su arte, era una invitación a desnudarse emocionalmente ante el mundo y, especialmente, ante Francisco. Mientras se preparaba, un mar de recuerdos la asaltó, los momentos en que su casa había vibrado de risas infantiles, y aquellos días grises llenos de resentimiento y desencuentro. Después de preparar un café que apenas paladeó, se sentó frente a la hoja en blanco que había comenzado a llenar con su discurso. Las palabras parecían esquivas, como si reticieran a salir. A medida que escribía, la hoja se tornaba un reflejo de sus miedos y aspiraciones entrelazadas. He estado ausente, no solo de mi familia, sino de mí misma, se dictó en letras temblorosas. Poco a poco, la ansiedad fue transformándose en un impulso, las palabras empezaron a fluir con mayor claridad. Clara se adentró en su papel de narradora, compartiendo las historias de las pinceladas que había realizado en pequeños momentos de soledad y de anhelo. Mientras lo hacía, se dio cuenta de que no podía seguir ocultando su deseo de ser artista. Esta presentación era más que simplemente compartir su obra, era un acto de autocompasión, de reconciliación consigo misma. La tarde se acercaba y, al fin, con determinación renovada, se dirigió a la galería. La luz que hacía resplandecer cada obra en sus lienzos parecía rebotar en su alma, infundiéndole una valentía que no sabía que poseía. Sofía la recibió con una sonrisa de complicidad. En el aire había un entendimiento tácito sobre lo que estaba en juego. Recuerda, Clara, este es tu espacio. Habla desde el corazón, le dijo, generando un sentido de pertenencia que poco había sentido en su vida reciente. Mientras el público comenzaba a llenar la galería, Clara sintió el nudo en su estómago apretarse. Su mirada buscó entre la multitud, preguntándose si Francisco estaría allí. Cuando finalmente lo avistó, su respiración se detuvo un instante. Él parecía inquieto, las manos en los bolsillos, como si el incómodo silencio entre ellos hubiera sido palpable incluso en ese instante. Las luces se atenuaron y Clara tomó su lugar frente a todos. Al mirar los rostros ansiosos y expectantes, la inseguridad regresó fugazmente. Pero se recordó a sí misma que estaba allí por una razón. Respiró hondo y comenzó a hablar, compartiendo su historia con un tono que creció en valentía. Explicó cómo el arte había sido su refugio, su forma de surfear entre las olas de la maternidad, los desafíos del matrimonio y su búsqueda de identidad. Mientras hablaba, se sintió libre. Libre de las cadenas que la habían mantenido cautiva durante tanto tiempo. Los murales en la galería se convirtieron en el trasfondo de su vida, cada cuadro representaba momentos de luz y de oscuridad. La conexión entre su arte y su discurso resonaba en los espectadores, quienes se sumergían en su relato personal. A medida que avanzaba, comenzó a notar algunas lágrimas en los ojos de la audiencia. No eran solo lágrimas de compasión, sino un reconocimiento compartido del dolor y la lucha. De repente, Clara se encontró buscando a Francisco en el público. Sus ojos se encontraron, y en ese instante, la intensidad de su relación se cargó de significado. Él la entendería, percibiría que sus palabras eran más que una salida, eran una súplica por conexión. Cuando terminó su discurso, un silencio reverberante llenó la galería. Durante un par de eternos segundos, el aplauso llegó casi tímido, como si la audiencia estuviera resonando con su vulnerabilidad. Clara miró a Francisco, quien finalmente se acercó, pero lo que su rostro reflejaba no era ni apoyo ni aprobación. Era confusión. Esa mirada la llenó de incertidumbre y un golpe inesperado de ansiedad. ¿Acaso había trazado un puente hacia su verdadero yo, solo para descubrir que el otro extremo estaba desmoronándose? La próxima decisión podría definir su futuro, y Clara sintió que cada pincelada, cada palabra, cada paso la llevaría a un lugar que nunca imaginó. La realidad la enfrentó,
Este renacer podría ser el inicio de una nueva vida o el fin del refugio que había encontrado en su familia. La pregunta latente resonó en su mente: ¿estaría dispuesta a asumir el riesgo por su autenticidad, incluso si eso significaba perder lo que más amaba? Clara salió de la galería con una mezcla de emociones desbordantes. Sus pies, como si fueran ajenos, la llevaron hacia un pequeño parque cercano donde la vida parecía seguir sin darse cuenta de su tumulto interno. Necesitaba reflexionar, encontrar claridad en lo que había experimentado esa noche. La brisa suave acariciaba su rostro, llevándose con ella un poco del caos que la invadía. Se sentó en un banco, observando el vaivén de las hojas por el viento. Había compartido su verdad, pero ahora esa honestidad parecía haber abierto un abismo. La confusión en los ojos de Francisco se convertía en eco en su mente. ¿Qué significa esto para nosotros?, se preguntó. La vulnerabilidad la había liberado, sí, pero también había introducido incertidumbre en su vida familiar. Mientras reflexionaba, una idea comenzó a crecer en su interior. Quizás había una forma de redescubrir a Clara más allá del lienzo, una ruta que condujera a una autorreflexión más profunda. Así, con un nuevo propósito, decidió que no se conformaría con la pasividad, se comprometió a reconstruirse a sí misma de una manera que pareciera auténtica, tanto en el arte como en la vida personal. Esa semana fue una vorágine de creación. Clara se entregó completamente en su estudio. Cada mañana, el aroma a óleo y la textura de los lienzos la impulsaban a explorar su ser interior. Sin embargo, no solo pintaba, también comenzó a escribir un diario. Con cada trazo y cada palabra, sanaba viejas heridas que había ignorado. Sentía que le devolvían no solo su identidad, sino también su poder. Un día, mientras su pincel deslizaba pinturas vibrantes sobre la tela, una nueva idea surgió con fuerza: crear una serie que represente la dualidad de su vida, un reflejo visual de sus luchas internas y sus nuevos comienzos. Este desafío significaba exponer sus miedos más profundos, pero también su resiliencia, su amor propio y el deseo de regresar a ella misma. Francisco comenzaba a aparecer más en su mente. Se dio cuenta de que su presencia estaba profundamente entrelazada con su proceso de curación. Necesitaba confrontarlo, no solo para aclarar las emociones residuales entre ellos, sino también para permitirle ver el nuevo camino que estaba trazando. Esa conversación significaba arriesgarse, un paso hacia lo desconocido. La idea de que su relación pudiera ser solidificada o fracturada la hacía tambalear. Sin embargo, sabía que era inevitable. Finalmente, un martes, luego de una intensa tarde de trabajo en su estudio, se armó de valor y llamó a Francisco. Se reunieron en un café cercano, un lugar donde compartían momentos de risas y complicidad antes de la tormenta. El ambiente era tenso, pero Clara tenía la determinación de ser franca. Al verlo, la mirada de Francisco resonaba en su corazón. Existía un deseo de entendimiento, pero también una sombra de inseguridad. Comenzó a hablar desde el corazón sobre su proceso, sus miedos, pero también sobre sus esperanzas. A medida que verbalizaba sus vivencias, Francisco parecía absorber cada palabra, pero su expresión se mantenía impasible. Las pausas se hicieron largas y la tensión casi palpable. Clara sabía que debía ser valiente, y cuando le entregó los primeros esbozos de su nueva serie, vio una chispa en los ojos de él. ¿Era reconocimiento, admiration? Sin embargo, una pregunta persistía en su mente: ¿estaba Francisco preparado para abrazar a la nueva Clara? ¿Podrían existir entre ellos los espacios necesarios para navegar sus nuevas realidades? Mientras continuaban la conversación, un giro inesperado en el rumbo de sus vidas amenazaba con desestabilizarlo todo. Su amor había sido puesto a prueba, pero aún existía una traza de posibilidad. Clara sintió que cada palabra que intercambiaban podía ser el puente para una nueva conexión o la ruptura definitiva. El futuro se manifestaba ante ellos, lleno de potencial y peligros, y Clara se encontró deseando con fuerza que la balanza se incluyera a su favor. La dualidad de su vida seguía desdibujándose, mientras ella se preguntaba cuán lejos estaba dispuesta a llegar por su autenticidad, y tal vez, por amor. Con una mezcla de anhelo y temor, el siguiente paso pareciera inminente, una decisión que podría definir el rincón de su corazón que aún le pertenecía a Francisco. Con cada segundo que pasaba, Clara supo que, independientemente de lo que sucediera, estaba lista para tomar el control de su destino.
¿Qué pasaría cuando finalmente revelara todo lo que había guardado dentro? La pregunta retumbaba, como un eco en una caverna sin fin, lista para ser contestada. La semana siguiente fue un torrente de emociones en el estudio de Clara. Sus pinceles se convirtieron en una extensión de su alma, cada golpe de color un grito silencioso de liberación. Pero mientras la pintura fluía, en su mente se enredaba la convicción de que su exposición no solo se limitaba al arte. La dualidad de su vida comenzaba a reflejarse en cada trazo, la madre amorosa y la artista en busca de su verdad. Desde el encuentro con Francisco, Clara había estado maquinando la forma de compartir con él la profundidad de su proceso. La vulnerabilidad todavía la oprimía, pero había algo en su entusiasmo artístico que la empujaba a seguir adelante. Su serie trataba sobre eso, liberar las sombras y celebrar la luz. Un día, mientras colocaba un lienzo en blanco sobre el caballete, sintió una mezcla de ansiedad y determinación. Sabía que debía aprovechar cada momento, que cada obra era una oportunidad para comunicar lo que sentía, no solo en su interior sino también hacia aquellos que la rodeaban. El arte era su voz, su manera de hablar cuando las palabras fallaban. Clara decidió que presentaría su trabajo en una exhibición local. Esto se sintió como un grito de guerra, una manera de abrir la puerta a una nueva vida. Esa noche, en la soledad de su estudio, comenzó a bosquejar el concepto que daría vida a su propia realidad. Incluiría una pieza que abordara su tiempo con Francisco, simbolizando su conexión y las fracturas que habían surgido. Cada trazo se convertiría en un punto de anclaje para su historia. Mientras se sumergía en el proceso, el teléfono sonó. Era Patricia, una amiga cercana y colega artista, quien había estado al tanto de su transformación. La invitó a una exposición de arte contemporáneo. Clara dudó. Un evento de tal magnitud podría llenarla de dudas sobre su propio trabajo, su valor. Pero sabía que tenía que arriesgarse. Aceptó. La noche de la exposición, Clara entró en la galería con el corazón en la mano. La atmósfera pulsaba de creatividad y ambición. Miró los rostros de otros artistas, cada uno un viaje, una historia profunda. Sentía que se ahogaba en inseguridades, pero su decisión de presentarse era más fuerte que sus miedos. Se encontró conversando con varios artistas, compartiendo anécdotas sobre su proceso creativo. Poco a poco, fue adquiriendo una nueva forma, la verdad de su vulnerabilidad se transformó en confianza. Sin embargo, entre las conversaciones, su mente persistía en la imagen de Francisco. ¿Habría él alguna vez tenido el mismo valor para compartir su verdad? Este pensamiento la asaltaba con cada encuentro. Pero cuando vislumbró la obra de otro artista que abordaba la dualidad de la identidad, sintió un chispazo. La obra estaba cargada de valentía, algo que ella deseaba alcanzar. Esa noche, además de sus nuevos contactos, había despertado algo dentro de ella. La súbita revelación de que su viaje personal inspiraría a otros fue una luz brillante en la oscuridad de sus inseguridades. Al regresar a casa, miró el lienzo que había dejado a medio terminar. Su proyección ya no sería un miedo, sino un símbolo de coraje y amor por sí misma. Con el pensamiento claro y el pulso acelerado, una nueva decisión tomó forma en su mente. No solo exhibiría sus obras, sino que también se atrevería a invitar a Francisco a descubrir su esencia a través de su arte. Era el momento de dar un paso que prometía dar sentido a las piezas perdidas de su vida. Clara sintió que la verdadera exposición llevaba un nombre y un rostro. El desafío era más que artístico, era emocional. Si podía mostrarle a Francisco su viaje, tal vez, solo tal vez, él podría comprender la nueva Clara. Sin embargo, temía que su amor por él fuera insuficiente ante la complejidad de lo que había revelado en su corazón. Se sintió preparada para arriesgarse. El siguiente paso estaba a la vista, como una inmensa ola lista para estallar, cargada de afirmaciones y revelaciones. ¿Sería suficiente su arte para desmantelar los muros de inseguridad que habían crecido entre ellos? Mientras sus pensamientos giraban como nubes cargadas de tormenta, un profundo anhelo por su verdad resonaba. Toda su vida, su amor, su autenticidad, todo era parte de una obra aún por finalizar. Al día siguiente, entre luces y sombras, resolvería el camino que había decidido tomar, sabiendo que en cada decisión también habría repercusiones.
¿Podría el arte ser el catalizador que sanara su relación o sería un recordatorio doloroso de lo que una vez fueron? La incertidumbre la abrazaba, y Clara, respirando hondo, se preparaba para el inevitable momento de la verdad. Clara despertó con una sensación de nerviosismo que la envolvía como una sombra persistente. Era el día en que planeaba invitar a Francisco a su estudio, a ser testigo de su transformación y de las obras que tanto significado contenían para ella. Sin embargo, cada amanecer traía consigo una ola de dudas sobre la idoneidad de ese paso. Se preguntaba una y otra vez si estaba preparada para compartir no solo su arte, sino la esencia misma de su ser, expuesta sin filtros. Mientras preparaba su espacio, un torbellino de colores y pinceles, su mente se dedicaba al recuerdo de las noches solitarias en las que había pintado, envuelta en emociones contradictorias. Cada trazo en el lienzo era un eco de sus luchas internas, y ahora, en un esfuerzo por liberar esas emociones, lo que era un simple pasatiempo se convertía en una exposición de su vitalidad. ¿Podría Francisco llegar a ver la belleza en su vulnerabilidad? El arte había sido su refugio, y Clara comenzó a cuestionar si se atrevería a mostrarle a Francisco lo que había ocultado durante tanto tiempo, el anhelo de ser comprendida, la lucha por balancear su amor por él y su necesidad de autodescubrimiento. Cada obra era una flecha, dirigida no solo hacia el corazón de su historia conjunta, sino hacia su propia autonomía y crecimiento. La presión de este encuentro se intensificaba, y aunque anhelaba que él viera su nuevo ser, también temía que un malentendido pudiera reavivar viejas heridas. El día avanzaba y, a medida que el sol se movía por el cielo, el momento se acercaba. Clara disfrutó de la ilusión del espacio en su estudio, el caos ordenado de sus pinturas, la luz natural que entraba por la ventana, todo parecía conspirar a su favor. Sin embargo, una preocupación persistente la acechaba. ¿Realmente Francisco estaba listo para este nivel de conexión? La tensión entre sus expectativas y temores aumentaba hasta convertirse en un eco ensordecedor dentro de ella. Cuando el timbre sonó, su corazón se paró. La llegada de Francisco era el punto de inflexión, un cruce entre dos mundos que necesitaban reconocimiento. Al abrir la puerta, lo vio de pie, con la mirada intrigada, pero también vislumbró en sus ojos una chispa de incertidumbre. Su mente se agitó entre el deseo de recibirlo con calidez y el temor de que su valentía impulsara un abismo entre ambos. «Hola, Clara», dijo él con una sonrisa cautelosa. «El lugar huele a pintura. ¿Puedo ver lo que has estado creando?». Con un movimiento de mano casi imperceptible, Clara lo invitó a entrar. El ambiente en su estudio era un reflejo de su viaje, caos y armonía, color y desorden. Mientras él miraba las pinturas, cada una contenía un universo propio, representando altos y bajos, sombras y luces. Clara sintió que era el momento de abrirse, de explicarle el significado detrás de cada cuadro, de cada trazo, que remarcaba su búsqueda interna. «Este cuadro», empezó, señalando una obra que representaba una figura entre luces y sombras, «es sobre la dualidad que siento en mí. La artista es la madre. La mujer que anhela volar y aquella que teme caer». La mirada de Francisco la obligó a seguir. Su silencio era tanto un refugio como la antesala de una tormenta. No podía dejar que su inseguridad la detuviera. Esto era mayor que un simple diálogo. Pero a medida que compartía su proceso, el miedo de ser malinterpretada la invadió. ¿Reaccionaría con amor o se cerraría ante su necesidad de verdad? El momento de la revelación estaba al caer. Con cada explicación, sus emociones se entrelazaban, y Clara sintió que sus palabras no eran suficientes. Se enfrentaba a una encrucijada, donde su deseo más profundo por ser entendida se debatía con la fragilidad de una relación que había atravesado muchos embates. La mirada de Francisco fluctuaba entre la admiración y la confusión. Era evidente que los colores de su obra resonaban dentro de él, pero Clara no podía evitar preguntarse, ¿podría este arte abrir la puerta a una conversación que ha estado relegada a las sombras? Mientras la tensión crecía, Clara se sintió atrapada entre la esperanza y el miedo. Al final de su relato, la atmósfera quedó impregnada de una expectación cruda. Clara miró a Francisco, su corazón latiendo con fuerza. ¿Y tú, Francisco? ¿Dónde queda tu verdad en todo esto? Pero en lugar de responder, él desvió la mirada hacia el lienzo, como si estuviese tratando de desentrañar un misterio profundo.
La incertidumbre pesaba entre ellos, y Clara supo que la respuesta no solo dependía del arte, sino de la valentía que ambos debían desplegar para enfrentar la realidad de su conexión. Mientras el silencio se extendía, Clara entendió que este no era solo un espectáculo, era un punto de inflexión, un llamado a la confrontación de sus verdades individuales. Pero el reloj seguía avanzando, y con cada segundo, la decisión que ambos enfrentaban se tornaba más inminente. Clara respiró hondo, preparándose para el desenlace de esta revelación. Solo quiero que veas la Clara que soy ahora, dijo finalmente, antes de que Francisco pudiera articular su respuesta. La verdad resonaría entre ellos, y Clara se preguntó si estarían listos para atravesar las puertas de lo desconocido juntos. La tensión era palpable, sus corazones estaban sobre la mesa, y el momento de la verdad no podía posponerse más. El silencio se alargó, como un puente inestable entre sus realidades. Clara observaba a Francisco, su expresión indecisa la llenaba de inquietud. Era un instante crucial, ella había desnudado su alma a través del arte, y ahora se debatía entre la esperanza de recibir entendimiento y el temor de un rechazo que la haría retroceder. Mientras tanto, él parecía estar sopesando sus palabras, un proceso que se sentía tan pesado como la presión en el aire. A medida que ese momento se estiraba, Clara sintió el deseo de empujarlo hacia una respuesta. «Francisco, ¿qué sientes al ver todo esto?», preguntó, tratando de desestabilizar su propio miedo. Frases cortas y directas comenzaban a florecer en su mente. No podía permitir que la inseguridad la detuviera. Era su momento de verdad. «Es un desafío», respondió finalmente él, girando su mirada hacia ella. «Veo mucho de ti y de tus luchas, pero también ahí no puedo evitar pensar en lo que eso significa para nosotros». Sus palabras fueron un golpe que resonó con un eco angustiante. Clara se sintió desnuda de nuevo, no solo ante su arte, sino ante su vida en pareja. La realidad la golpeó, las incomodidades de su relación se manifestaban en cada pincelada. El arte, su aliada, revelaba tanto sus bellas intenciones como los miedos que había encerrado. ¿Acaso esta Clara que muestras va de la mano con la que compartía nuestra vida antes?, continuó él, cuestionando sin mala intención, pero cada palabra generaba un eco de angustia. Clara debía enfrentarse no solo a su arte, sino a su propio crecimiento, a la lucha entre ser quien era y la identidad que había creado en función de su relación. La autocompasión comenzó a invadirla, pensó en cómo había escondido partes de ella misma en un intento por satisfacer sueños ajenos, por evitar el rechazo. Sin embargo, ahora no quería rehuir su propia evolución. «Quiero ser honesta», dijo Clara, con una determinación que la sorprendió incluso a sí misma. «He cambiado, y este cambio tiene que ver con el deseo de ser fiel a mí misma, no solo a lo que fuiste tú o lo que fuimos juntos». Cada palabra, una revelación. Esa autenticidad reivindicada era tanto un acto de defensa como un coraje renovado. Francisco asintió, su mirada era un mar de emociones. «Pero, Clara, ¿hay espacio para nosotros en esta nueva realidad? ¿Puedo ser parte de esta versión de ti?». Esa pregunta resonó con fuerza, un llamado a profundizar en lo que realmente deseaban. La incertidumbre flotaba entre ellos, y en el fondo, Clara se dio cuenta de que su respuesta requería más que palabras. Necesitaba actuar con autenticidad, con la valentía que el arte le había enseñado a desarrollar. «No puedo prometer un camino fácil», confesó, sintiendo que cada palabra era un paso hacia la verdad. «Pero estoy lista para ser completamente yo, sin barreras». «¿Estás dispuesto a caminar este sendero conmigo, aunque sea incierto?». La vulnerabilidad de esa declaración era liberadora, un testimonio de su voluntad de desafiar el status quo. La atmósfera cambió. Francesco tomó un instante, observando el caos de colores a su alrededor. Cada cuadro era un reflejo de sus luchas, una representación de la fragilidad que tanto había temido mostrar. «Estoy listo para descubrirlo contigo», Clara, finalmente pronunció, su voz más firme, como si tras esas palabras se abriera una ventana hacia posibilidades nuevas. De repente, la luz que entraba por la ventana pareció cambiar de intensidad. La unificación de su verdad traía consigo el aire fresco de una nueva posibilidad, un diálogo más profundo aguardando. Sin embargo, el temor de no estar a la altura seguía presente, como un eco persistente en su mente. Mientras se miraban,
Clara sintió una oleada de esperanza y a la vez un nuevo abismo de incertidumbre formándose a su alrededor. ¿Serían capaces de navegar por las aguas revueltas de su transformación juntos? El momento había llegado, pero esta era solo la primera parte del viaje. Con el corazón acelerado, Clara comprendió que debía sumergirse no solo en su vida artística, sino también en el territorio inexplorado de su relación. Es un nuevo comienzo, Francisco, pero el futuro es incierto, advirtió. Se encontraban en una encrucijada, y el siguiente paso podría definir la dirección de sus vidas. Ella temía lo que podrían encontrar, pero el arte que había creado durante tanto tiempo le había enseñado una verdad esencial: a veces, los mayores riesgos traen las recompensas más profundas. El cambio se aproximaba, y Clara tuvo la certeza de que el verdadero dilema aún aguardaba en la oscuridad. Tendría que decidir si era capaz de dejar ir las viejas sombras para dar la bienvenida a un nuevo amanecer, lleno de posibilidades, pero mientras la incertidumbre y la esperanza danzaban en torno a ellos, se sintió inevitable un nuevo desafío. ¿Cuánto de su pasado, sus temores y deseos, estarían dispuestos a enfrentar para poder construir algo nuevo juntos? La pregunta se cernía en el aire, augurando que el verdadero lapso de transformación apenas comenzaba. Clara sintió que su corazón latía con fuerza, la verdad aún estaba en el horizonte, esperando ser desvelada. Clara se despertó esa mañana con una sensación extraña. Era el comienzo de una nueva semana, pero había algo en el aire que vibraba con promesas y temores al mismo tiempo. Las palabras de Francisco todavía resonaban en su mente, como ecos de un tambor lejano. Había una parte de ella que deseaba aferrarse a la familiaridad, a la rutina que siempre había conocido. Sin embargo, otra parte, más audaz y resuelta, se sentía atraída por lo desconocido, por los desafíos que la vida le ofrecía. Tras la confesión artística, se levantó de la cama, se miró en el espejo y observó su reflejo. La Clara del pasado había estado tan ansiosa por adaptarse a las expectativas ajenas que ahora le parecían casi irreales. Hoy, notaba matices que antes no veía, un brillo en sus ojos, la firmeza en su mandíbula. Esa mujer estaba lista para recuperar el control de su vida, decidió que era momento de explorar nuevas posibilidades en su arte. Después de días inmersa en colores oscuros y emociones conflictivas, Clara sintió que debía ingresar a un espacio más luminoso, donde pudiera plasmar no solo su dolor, sino también su esperanzada transformación. Se sentó en su caballete e inició un nuevo lienzo. Cada trazo era una declaración de independencia, una manera de dejar atrás lo que la limitaba. Los colores vibraban bajo su pincel, mientras el aroma de la pintura se mezclaba con un aire de determinación. En medio de ese proceso de sanación creativa, su mente empezó a divagar hacia aspectos de su vida que nunca había considerado. Hábitos de consumo, el deseo de aventuras, incluso la posibilidad de asociarse con personas influyentes en el ámbito del arte. ¿Por qué no darse la oportunidad de expandir su red y aprender de otros? Esa tarde, se dirigió a una galería de arte para una exposición que prometía reunir a muchos artistas y coleccionistas de renombre. Aunque la idea de socializar le generaba un nudo en el estómago, su determinación de crecer superaba la inseguridad. Al cruzar la puerta, una oleada de audacia la envolvió, y sintió que cada paso era un acto de valentía frente a su pasado. Sus ojos barrían la sala con curiosidad y aprensión. Había un aura de elegancia y sofisticación que antes le había parecido inalcanzable. Sin embargo, Clara se dirigió hacia una joven artista que exponía sus trabajos, la cual la saludó con una sonrisa acogedora. Conversaron sobre técnicas y visiones artísticas, y en ese instante, Clara se sintió valorizada no solo como artista, sino como persona. Mientras el coloquio se extendía, se dio cuenta de que la artista, llamada Mariana, tenía lazos con una coleccionista de renombre, una millonaria que estaba en la búsqueda de nuevas voces en el arte contemporáneo. Las oportunidades parecían acercarse, y su corazón latía con fuerza, pulsando al ritmo de nuevas posibilidades. Sin embargo, a medida que la conversación fluía, surgió una sombra de duda. Clara se recordó a sí misma lo vulnerable que aún se sentía en su relación con Francisco y cómo el deseo de complacer a otros había hecho mella en su identidad. Este nuevo mundo podría ser tanto un refugio como un peligro, y la última cosa que quería era perderse de nuevo. Aún así,
La promesa de un futuro vibrante la iluminaba. Se despidió de Mariana con un apretón de manos que parecía sellar un pacto tácito. La idea de hacer una continua conexión la entusiasmó, pero también encendió la chispa de un temor oculto. ¿Y si se sentía atraída por lo que la millonaria representaba? ¿Y si esa conexión se volvía más profunda de lo que había imaginado? Esa lucha interna comenzó a plasmarse también en su lienzo, llenando la tela de colores más complejos. Antes de salir, Clara tomó una decisión: se propondría explorar este nuevo entorno sin perder su esencia. Sería su propio faro en aguas turbulentas. Con cada paso, se comprometió a no dejar que el deseo de aprobación ajena escudriñara nuevamente su autenticidad. No obstante, el futuro se avisoraba incierto y lleno de revelaciones. Mientras se alejaba de la galería, la mente de Clara se agitaba con multiplicidad de preguntas. ¿Sería capaz de equilibrar su ambición artística con su vida emocional? El nuevo amor que parecía agazaparse en sus interacciones traería consigo más que un nuevo horizonte artístico. La línea entre lo que deseaba y lo que necesitaba se tornaba más delgada con cada decisión. El primer paso estaba dado, y Clara se sentía, por primera vez en mucho tiempo, dueña de su destino. Pero los sueños pueden ser tanto un refugio como una trampa, y el abismo, aunque fascinante, también podía devorarla. Así, Clara se encontró en una disyuntiva, lista para afrontar los ecos de su propia transformación, consciente de que lo que vendría la marcaría de formas que todavía no podía prever. La confluencia de sueños, miedos y nuevas oportunidades aguardaba. Su viaje apenas comenzaba, y sin saberlo, un nuevo amor podría desatar un tornado emocional que cambiaría su vida para siempre. Clara se despertó con el sol asomándose por la ventana de su estudio, iluminando los lienzos que había salvado, cada uno representando una etapa de su transformación. Hoy era un día especial, se acercaba la inauguración de su primera exposición en la galería local. A lo largo de las semanas, había vertido su alma en cada obra, enfrentando sus dudas y temores, convirtiéndolos en arte que resonaba con su nueva voz. Mientras se preparaba, una mezcla de ansiedad y emoción llenaba el aire. La incertidumbre sobre cómo recibiría el mundo su arte y la reacción de Francisco la provocaban mariposas en el estómago. Había pasado por tanto para llegar a este momento y quería que él entendiera cuánto había cambiado, no solo para ella misma, sino para ambos. Decidió que iba a ser clara en su exposición, no solo con sus pinturas, sino con sus palabras. Al llegar a la galería, el ambiente vibraba con energía, artistas, críticos y entusiastas del arte comenzaban a agolparse. Clara sintió que cada mirada, cada comentario, era un reflejo de su valentía. Sofía se acercó para abrazarla, llenándola de palabras de aliento. Hoy es tu día, Clara. Brilla como el arte que has creado. Esa simple afirmación encendió una chispa de confianza en el interior de Clara, dándole fuerzas para enfrentar lo que estaba por venir. Cuando los asistentes se agruparon frente a su primera obra, Clara sintió el latido de su corazón resonar en sus oídos. Con cada trazo del pincel, había transformado su dolor y sus luchas en algo sublime. A medida que avanzaba, comenzó a hablar, compartiendo su camino hacia la autenticidad. Detalló cada lienzo, mostrando cómo su vida se había entrelazado con cada color y forma en sus obras. Estos cuadros son un reflejo de mi viaje, comenzó. He luchado con la inseguridad, el miedo y la búsqueda de la verdad en mí misma. Pero también son una celebración de la libertad que he encontrado. Con cada palabra, se sentía más ligera, ya no aferrada al miedo de ser comprendida. Los rostros del público mostraban empatía y claro reconocimiento. La conexión que había estado buscando florecía en esos momentos, y por primera vez, Clara se sintió completamente vista. Cuando sus ojos encontraron a Francisco entre la multitud, notó cómo lo que había percibido como confusión en su rostro inicialmente se tornó en comprensión. Él parecía absorbiendo cada palabra como una esponja. Esa mirada atenta desbloqueó un nuevo significado, la posibilidad de un futuro, reforzado por su sinceridad. Hacia el final de su discurso, con el corazón latiendo, resumió su viaje, invitando a todos a adoptar su autenticidad sin miedo al juicio ajeno. El arte es la expresión más profunda de quién somos. En la búsqueda de la libertad, descubrí mi voz, una que también anhelo compartir con mis seres queridos.
Las palabras se sintieron como una cúpula de esperanza, un rayo de luz que podría alcanzar hasta lo más profundo de Francisco. Cuando la exposición concluyó, el aplauso resonó en sus oídos como un himno de reconocimiento. La mayoría de los presentes se acercaron a ella, elogiando su trabajo y compartiendo historias de lo que sus palabras y arte habían despertado en ellos. Clara se sintió invadida por una ola de validación, como si todo su sufrimiento hubiera valido la pena, pero lo más impactante fue la reacción de Francisco. Cuando finalmente se acercó, su expresión era ahora de admiración genuina. No tenía idea de lo que llevabas en tu interior, dijo, su tono lleno de reverencia. Verte así me ha hecho entender cuánto nos hemos perdido, no solo como pareja, sino como individuos. En ese momento, Clara supo que había dado un paso crucial en su camino hacia la sanación. Te necesito a mi lado, pero también necesito que sepas quién soy realmente, respondió, consciente de que ese era el puente hacia la reconstrucción de su relación. El reconocimiento de sus luchas y el deseo de avanzar juntos era el siguiente capítulo en su vida. Después de la expo, se sentaron en un rincón tranquilo de la galería. Quiero aprender a acompañarte en este nuevo viaje, dijo Francisco, con la sinceridad en la mirada que Clara esperaba. Sé que no será fácil, pero creo que podemos hacerlo. Acepto la Clara que has mostrado hoy, y quiero ser parte de tu historia, de esta nueva historia. Clara sintió que, por fin, podía exhalar. Su viaje no terminó aquí, pero había logrado un hito, su deseo de ser auténtica ya no estaba reñido con su amor por Francisco. Había comenzado a construir un camino donde ambos pudieran crecer, experimentar y ser suficientemente valientes para enfrentar lo desconocido juntos. La libertad que había buscado ahora se sentaba con ella en una mesa llena de promesas, arte y nuevas oportunidades. Clara sonrió, sintiendo una confianza renovada. El arte había abierto puertas, y el amor, aunque frágil, era ahora la base sobre la que podía construir. La vida estaba llena de desafíos por venir, pero con cada pincelada, sabía que había aprendido a enfrentar los abismos y llenarlos de luz. Cuando terminó de hablar, una ola de satisfacción y esperanza reinó en su corazón. Clara había demostrado que, con valentía y autenticidad, podía alcanzar el verdadero significado de la libertad, tanto personal como en sus relaciones. Finalmente, Clara era la artista y la mujer que siempre soñó ser. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a seguir creando contenido que inspira. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conmovedora conclusión. No esperen ni un segundo más para apoyar. Este es el momento de mostrar su compromiso con el camino de la superación personal.